Agradezco mucho el arreglo que han hecho para acompañarnos en la tutoría y esperamos que se vayan incorporando algunos compañeros y compañeras en el transcurso de la tarde-noche. Les voy a pedir un favor, no se queden con ninguna duda, porque a partir de este momento ya vamos a entrar con un poquito más de conceptos que son esenciales. Entonces yo voy a ir explicando em, y desarrollando la tutoría, pero por favor, si en algún momento no comprendemos algo, levantamos la mano o si no les he dado el comentario, entonces pueden activar el micrófono y con todo el gusto atenderemos la consulta. Vean, hoy vamos a desarrollar varios temas en realidad, porque la próxima entrega del trabajo, bueno, tienen todavía un poco de tiempo para trabajar en el foro, pero lo que sigue es el trabajo de investigación. En realidad es el desarrollo de un caso. Entonces, vamos a abordar todos los temas que se tienen que desarrollar en ese trabajo de investigación. Pero en el caso de ustedes, les voy a hacer una observación en un momento específico. Entonces, necesito que presten muchísima atención, porque si bien es cierto, parte del trabajo no lo van a tener que desarrollar, ya se los entregamos a ustedes completo. También es cierto que es base fundamental lo que vamos a explicar hoy para que puedan comprender cuál es la diferencia entre lo que debería ser una contabilidad completa y lo que van a desarrollar ustedes. No van a iniciar desde el puro principio, sino que les hemos adelantado un poco el proceso para que ustedes inicien desde una sección específica. Entonces vamos a hablar de las cuentas contables, vamos a tener la posibilidad de comprender que dentro de cada cuenta contable, concepto teórico, también hay subcuentas contables o clasificaciones que están dentro de las cuentas más grandes: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Luego vamos a comprender eh, la génesis de un asiento de diario, específicamente qué es el balance de comprobación antes de ajustes y los asientos de ajuste. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un asiento de diario y un asiento de ajuste. Miren, en la teoría es pequeño el cambio o la diferencia, es muy pequeña, pero en la práctica sí tiene alguna razón de ser. Sin ninguna demora. Entonces, esto es lo que vamos a estar observando hoy y les invito a que ojalá puedan participar. Vean, vamos a iniciar, si les parece, comprendiendo cuál es el ciclo de contabilidad. Específicamente, ¿en qué consiste la contabilidad? Ya en la tutoría número 1 conversamos un poquito sobre estos aspectos, pero lo que queremos destacar es que siempre existe un hecho generador. Cuando hablamos de hecho generador, significa una compra, una venta, una devolución. Y a partir de ahí, o muchos otros más, ¿verdad? Que pueden ocurrir dentro de un negocio, dentro de una empresa, tenemos que analizar frente a qué escenario nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son los elementos que están participando en ese escenario? Porque a partir del análisis, nosotros podríamos identificar las cuentas contables que tienen incidencia directa en el registro, ¿sí? O sea, en otras palabras, cuando nosotros observamos qué es lo que está ocurriendo, tenemos la posibilidad y la capacidad de saber si se trata de un asiento o un registro en el que participa el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el gasto. Puede ser que en ese análisis identifiquemos que participa solamente el activo, una disminución del activo y un aumento del activo. Puede ser que no. Observemos que hay una combinación. Está el activo, pero también participa el pasivo y el patrimonio, o el gasto, o el ingreso. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque a partir de ahí es que nosotros podemos elaborar el siguiente paso, que se llama registro de transacción o registro en asientos de diario. Luego de que yo tengo todos los registros de los asientos de diario, voy a trasladar esos registros a un concepto que no hemos visto hasta ahora, lo vamos a ver en la práctica,
que se llama mayorización. Y la mayorización no es ni más ni menos, damas y caballeros, que un resumen de todo lo que ha ocurrido en los asientos de diario. Es tener la capacidad, la posibilidad de tener en un escenario visible el resumen de, por compararlo con el fútbol, del partido. Junto con esta mayorización, entonces yo tengo la posibilidad, después de haber mayorizado las cuentas, que es un proceso, de poder tomar cada una de esas cuentas y convertirlas en estados financieros. Específicamente, vamos a ver dos nosotros en este curso. Se llama el primero estado de resultados y desde ya les adelanto que lo habíamos conversado anteriormente en la tutoría 1, que para el estado de resultados, que es un estado financiero, solamente vamos a tomar en cuenta las cuentas contables que corresponden al ingreso y al gasto. Y ahí hay una comparación. Comparo, matemáticamente hablando, resto a los ingresos, al total de los ingresos, el total de los gastos. Si el resultado es positivo, le vamos a llamar utilidad. Y si el resultado es negativo, le vamos a llamar pérdida. Y por otro lado, en el estado de situación o balance general, son sinónimos, participarán solamente las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. Comprendiendo que el estado de situación o balance general pone a prueba la ecuación básica de la contabilidad que la vimos en la tutoría anterior, pero que vamos a repasar. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, damas y caballeros, es muy importante que comprendamos que en el balance general o estado de situación no pueden haber cuentas ni de gasto ni de ingreso, pero en el estado de resultados no pueden haber cuentas de activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ahora, me gustaría mostrarles la siguiente imagen. Esta imagen corresponde a un catálogo de cuentas. ¿Qué es lo que quiero destacar de esta imagen? Lo siguiente. Noten por favor, una cuenta de activo puede clasificarse como activo corriente. ¿Qué es un activo corriente? Son cuentas contables que tienen capacidad de convertirse en efectivo de manera muy rápida, menos de un año. Un año o menos se llama o se clasifican las cuentas como activo corriente. Y es esa capacidad de convertirse en efectivo, en dinero. Ahora, si las cuentas no se convierten en efectivo en un año o en menos, o sea, si las cuentas contables de activo se convierten o tienen la posibilidad de convertirse en dinero en más de un año, le llamamos activo no corriente. Eso es lo primero que quiero destacar. Pero también voy a aprovechar esta imagen para que observemos lo siguiente. Miren, por ejemplo, dentro de la cuenta de activo encontramos subcuentas como efectivo, caja chica, banco, y podrían haber otras más ahí. Cuentas por cobrar puede ser una. En otras palabras, por favor, comprendamos lo siguiente. Si yo compro una silla o una mesa, contablemente no puedo colocar compra de silla como si eso fuera una cuenta contable, porque técnicamente hablando nos orientamos con los catálogos de cuentas que nos permiten observar cuál sería la clasificación de esa mesa o esa silla. En términos generales, debería de ser mobiliario y equipo de algo. ¿Sí? ¿Esto queda claro? ¿Se comprende la idea? Ahí pueden generar una reacción con la manita. Excelente. Gracias, Helen. Muy amables. Perfecto, perfecto. Y lo mismo ocurriría con el pasivo. El pasivo, cuando es un pasivo corriente, ya no tiene o no está asociado a la capacidad de convertirse en dinero, sino más bien es en el grado de obligación que tengo yo de hacerle frente a esa deuda.
Entonces, cuando el pasivo yo lo tengo que pagar en un año o en menos de un año, se clasifica como un pasivo corriente. Si yo tengo que honrar esa deuda en más de un año, se clasificará como un pasivo no corriente. Y lo mismo que explicamos con el activo ocurre con el pasivo. Noten por favor que en la cuenta de pasivo encontramos otras subcuentas que se llaman cuenta por pagar, salarios por pagar, impuestos por pagar. La ventaja que tienen las cuentas de pasivo es que generalmente, por no decir que todas, terminan con este estribillo al final de la cuenta. Todo lo que ustedes observen en movimientos contables que lleve el apellido por pagar, significa que eso es una deuda, es un pasivo. Profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuenta por pagar y documento por pagar? Bueno, ahí está, es el tiempo. El documento por pagar significa que yo estoy generando un documento que me obliga a pagar en más de un año, mientras que la cuenta por pagar no es necesario firmar un documento, sino que existe una obligación de que yo pague en un año o en menos. ¿Se comprende eso? ¿Estamos bien? Excelente. Elvi, ahí te voy a bajar la manita por cualquier cosa. Dicho esto, voy a devolverme un segundito a la diapositiva anterior y les voy a recordar. Primero analizamos las cuentas, perdón, analizamos la transacción, elegimos las cuentas que están participando, generamos un registro llamado asiento de diario y luego mayorizamos. Una vez mayorizado, elaboramos estados financieros. Ingreso menos gasto, con un resultado positivo o negativo, le llamamos estado de resultados. Activo igual a pasivo más patrimonio, le llamamos balance general o estado de situación. También es importante que, aunque la semana anterior lo vimos un poco también, estemos claros con este concepto. ¿Qué es el debe y qué es el haber? Bueno, decimos a nivel de teoría que el debe siempre será la parte derecha de las cuentas. Entonces, si nosotros tenemos una cuenta contable, cualquiera que sea, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, la parte derecha, donde yo genero el registro a nivel económico, se va a llamar el debe. Y la parte izquierda se llamará haber. De manera tal que no es verdad, es un total mito o una total desinformación pensar que los activos siempre se registran al debe. Los pasivos siempre se registran al haber. El patrimonio se registra al haber y el ingreso se registra al haber. Eso no es correcto. Si ustedes observan, más bien lo que debemos tener claridad es dónde aumentan las cuentas contables, porque donde aumentan las cuentas contables es donde esperaríamos que se comporte esa cuenta. En otras palabras, el activo aumenta el debe. Por lo tanto, yo estaría esperando que mis cuentas de activo se comporten al debe, se registren al debe. Pero no siempre ocurre esto, damas y caballeros, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hay salida de dinero, no está aumentando la cuenta del activo, sigue siendo dinero, sino que está disminuyendo. Por lo tanto, me veo en la obligación de registrar una cuenta de activo al haber. En otras palabras, el activo puede tener registros al debe o al haber, el pasivo puede tener registros al debe o al haber, el patrimonio, el ingreso y el gasto igual. Lo que sí debo tener claridad es qué tipo de movimiento se está generando para determinar si mi cuenta o la cuenta que yo he identificado está aumentando o está disminuyendo. Y a partir de ahí, yo puedo elaborar un asiento de diario. ¿Se comprende esto? ¿Hay claridad en el concepto? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Ahora, como les mencionaba anteriormente, nosotros esperaríamos que las cuentas se comporten en alguno de los dos lugares una vez que se mayorizan, o al debe o al haber. Y a eso le llamamos, perdón, saldo normal
o saldo habitual de las cuentas. Como el activo aumenta el debe, podemos decir que el saldo normal del activo es el debe o saldo deudor. Como el pasivo, el patrimonio y el ingreso aumentan al haber, podemos entonces también decir que pasivo, patrimonio e ingreso tienen un saldo al haber o acreedor. Y el gasto tiene el mismo comportamiento del activo, aumenta el debe. Por lo tanto, su saldo normal debería de ser saldo al debe o deudor. ¿Esto queda claro? Sí, profesor, queda claro solamente, y yo tengo, pues a la hora de hacer ejercicios, he estado haciendo algunos ejercicios, me quedan las dudas del el nombre o el concepto de acreedor, acreedor, deudor, deudor. Simplemente me quedan mis dudas, ¿verdad? Porque si usted analiza el, la operación, lo que se está haciendo, siempre va al debe o al crédito, depende, o al haber, dependiendo de lo que sea. Ujú, Pero a mí el concepto de deudor, acreedor, me queda un poquillo, pues, rezagado. He estado tratando de investigarlo y sí lo entiendo, pero es un poquillo complicado. No, no me queda claro todavía, ujú, ¿verdad? ¿Por ujú, qué se llama acreedor? ¿Por qué se llama deudor? ujú. Básicamente. En ese es lo Gracias. único que tengo yo. Sí. ¿Sabes cuál es el tema? Y tú me dices si estoy en lo correcto o no, Shelby. Generalmente estamos tan acostumbrados a ver como acreedor y deudor a una transacción financiera que de repente se nos confunden los dos conceptos. Una cosa es ser acreedor o deudor en una transacción financiera, ¿verdad? Si yo solicito un préstamo o me dan un préstamo, yo tengo esas dos posiciones. A nivel contable son sinónimos y no hay mucho más que entender, Shelby. Debe es la parte derecha de la cuenta y haber es la parte izquierda de la cuenta. Como sinónimo, deudor es igual a debe y acreedor es igual al haber. En otras palabras, deudor, parte izquierda de la cuenta, acreedor, parte derecha de la cuenta, porque el saldo normal de la cuenta debería de comportarse donde aumenta. Entonces, el activo tiene saldo deudor, no es que le deba a nadie, sino que aumenta en la parte izquierda o al debe. Mientras que pasivo, patrimonio e ingreso aumentan al haber. En otras palabras, su saldo normal no es que preste dinero, sino que es al haber, es un sinónimo, saldo acreedor. No sé si esto aclara un poquito más. Sí me aclara, profe. Entonces la palabra acreedores, ya con el plural, Es haber, es saber y es el mismo, pues, sinónimo de acreedor, va en el mismo concepto. va Ok, a la derecha de la cuenta. ok, gracias. Tenemos que sacarnos de nuestra mente ese chip de que si es que debe o presta o eso, no, no. Nada más comprender que deudor es parte izquierda, acreedor es parte derecha. Son sinónimos. ¿Estamos bien? Sí, gracias, gracias. Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Muy bien, una vez que tenemos claridad respecto a estos conceptos que son muy teóricos y que lamentablemente en algunas ocasiones puede ser que la forma en la que se explica en un libro que es muy contable eleva la dificultad de comprensión, pero cuando ya nosotros estamos adueñados, apropiados de que saldo deudor es al debe, parte izquierda de la cuenta, y saldo acreedor es al haber, parte derecha de la cuenta, estamos listos para incursionar en otro concepto que se llama asiento de diario. ¿Qué es un asiento de diario? Si recordamos la primer diapositiva, que les voy a compartir un momento, nosotros debemos registrar una transacción y a este registro se le conoce como asiento de diario. Pero antes de realizar este paso número 3, tenemos que analizar la transacción y clasificar las cuentas. Veámoslo en la práctica. Noten por favor que el enunciado dice que el 10 de octubre del año 20 cualquiera se compra un aire acondicionado para la recepción del hotel por un monto de 1 millón. El pago se realiza de contado mediante transferencia bancaria.
Entonces, a nivel de análisis, lo primero que yo podría observar es que existe una compra de un activo llamado aire acondicionado. Si yo elaboro el asiento de diario colocando aire acondicionado, miren, no es correcto. La realidad es que ese aire acondicionado, contablemente hablando, se llama mobiliario y equipo de ventilación, refrigeración, etcétera. Pero bueno, yo detecto que hay una compra. Esta compra evidentemente genera una obligación. Vamos a observar de qué manera se le hizo frente a la obligación. También tenemos el monto, es 1.000.000 de colones. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir con un principio de partida doble. Quiere decir entonces que si yo tengo un registro de 1.000.000 de colones al debe, necesariamente debo tener como mínimo un registro de 1.000.000 de colones al haber. Si tengo un registro de 1.000.000 de colones en la parte izquierda de la cuenta, necesariamente como mínimo debo tener un registro con ese mismo monto en la parte derecha de la cuenta. Y así cumplimos con el principio de partida doble. Ahora, notemos que el pago se realiza de contado, se realiza en efectivo, pero no con dinero, sino por medio de una transferencia bancaria. Con estos elementos, yo ya puedo elaborar un asiento contable. Lo primero que debo tomar en cuenta es registrar la fecha de la transacción. Eso es sumamente importante, porque eso nos permite a nosotros saber de qué periodo contable estamos hablando, en qué momento se está realizando el movimiento. Lo segundo es, en las empresas donde hay catálogos de cuentas bien establecidos, colocar o identificar el código de la cuenta contable que está participando. En este caso, ustedes observan que el primer registro tiene XXX, ya les voy a explicar por qué, pero el siguiente registro tiene 1.1.1.2.2. Seguidamente, colocamos las cuentas contables que están participando. Recuerdan, mobiliario y equipo y también transferencia bancaria. No vamos a colocar transferencia bancaria como una cuenta contable, sino más bien colocamos banco. Y ahí hay una clasificación específica. Notemos por qué este 1.1.1.2.2. En el catálogo de cuentas que les compartía anteriormente, tenemos el banco ABC. Y esto es nada más un ejemplo. No es que siempre van a tener que colocar 1.1.1.2.2, sino que si este fuera el catálogo de cuentas del hotel, entonces yo identifico el, la forma en la que estoy pagando o la transferencia bancaria como una transferencia que se realiza a este banco específico. ¿Y por qué eso es importante? Porque el 1.1.1.2.1 es otro banco completamente diferente, el Banco del Sur. Por lo tanto, entonces yo desde esta perspectiva ya podría estar observando que hay varios bancos, pero este pago específico se realiza al Banco ABC. Lo siguiente que debemos hacer es algo muy, pero muy, muy importante. ¿Recuerdan la parte derecha o la parte izquierda? Ya tenemos una cuenta contable llamada partida y otra cuenta contable llamada contrapartida. Tiene que haber como mínimo una partida que sea correspondiente con la contrapartida. Y aquí es donde observamos el principio de partida doble. Si yo registro al debe 1.000.000 de colones por mobiliario y equipo, necesariamente para cumplir con el principio debo tener un monto igual al haber 1.000.000 de colones. ¿Se comprende esto? ¿Hay alguna duda en este sentido? ¿Absolutamente claros? ¿Claras? Bueno, buenas. Hola, hola, Marianela. Bueno, más o menos me está quedando claro. Vamos a ver si entendí. Entonces, tengo que tener 1.000.000 en el debe y 1.000.000 al haber. En Excelente. total, en la cuenta tengo que tener 2.000.000. No, no, Marianela, porque lo que yo estoy registrando es que hay 1.000.000 al debe que está ingresando por medio de un activo. O sea, en otras palabras, el mobiliario y equipo en mi contabilidad va a tener un valor de 1.000.000.
Pero también en mi contabilidad hay una salida de dinero por 1 millón de colones. Por lo tanto, yo obtengo un activo con un valor de 1 millón, pero pagué ese 1 millón de colones. ¿Y cómo sé que está saliendo de la cuenta? Porque si el banco estuviera aumentando, o sea, si está ingresando dinero, no lo puedo registrar al haber. ¿Por qué? Porque notamos que la regla dice que el activo, que es un banco, disminuye al haber. Y al disminuir al haber, estamos diciendo entonces que el dinero del ABC no está ingresando, sino que está saliendo como medio de pago. ¿Queda claro? Ahora sí me queda claro. Gracias. Con muchísimo Profesor, gusto. Sí. eh, en las, pues en el proceso de contabilidad de un asiento, este es el primer movimiento, ¿verdad? Hay una compra de un equipo mobiliario y que va al debe y al haber. O sea, este es el primer movimiento que hay, este es el primer Ujú, asiento. Ok. ujú. Si hubiera otro, por Ya, ejemplo, con impuestos o si fue a pagos, es excelente, diferente, ¿correcto? excelente. Muy bien, Charlie. Como usted nos dio el preámbulo para continuar al siguiente nivel, entonces vamos a avanzar en conocimiento. Gracias más bien por consultar. Mira, aquí hay un ejemplo. Yo no sé si te estaba leyendo la mente, Shelby. ¿Será No eso? sé, tal vez, tal Mira vez este. me adelanté, sí, pero No, no, es porque vamos a ir creciendo en el conocimiento poco a poco. Mira, el 5 de marzo del año 2000 algo, se compra mobiliario. Otra vez estamos comprando mobiliario, necesario para ofrecer servicios de belleza, con un valor igual de 1 millón de colones, más el 13%. Aquí tenemos que destacar lo siguiente, y les pregunto, si yo compro mobiliario o compro cualquier cosa en cualquier lugar y me cobran el 13%, pregunto, ¿yo estoy pagando el 13% o yo estoy recibiendo el 13%? Les pregunto. Si compro un bien y me cobran, ¿yo lo estoy pagando o lo estoy recibiendo? Adelante, Helen. Pero lo que te queda es el bien, ¿no? El 13% lo está pagando. Ah, excelente, Helen, excelente. Yo estoy pagando el 13%. Y aquí es importante que ustedes comprendan lo siguiente, damas y caballeros. Si yo pago, si yo pago el 13%, significa entonces que yo no lo estoy reteniendo. ¿Qué significa retención? Que yo en algún momento tengo que trasladárselo a tributación. Entonces, si yo lo pago, no significa entonces que yo tenga que devolverle a tributación nada. Pero la persona que está recibiendo el pago por ese mobiliario tiene que retener ese 13%. En otras palabras, el 13% no es ganancia de la persona que vende, sino que es una retención que luego esa persona que vende tiene que pagar. Es una obligación de esa persona de trasladarle ese monto a tributación directa. ¿Eso queda claro? Excelente. Muy bien, muy bien. Sigamos analizando entonces el movimiento, la transacción. Se paga de contado solamente la mitad del valor del mobiliario y aquí hay algo importante, más el IVA completo. Entonces, al estimar o al calcular el millón más el 13%, tenemos que tomar en cuenta que la mitad, que son 500,000, tengo que sumarle la totalidad del IVA. ¿Cómo lo sé? El asiento, más bien el movimiento nos dice que se pagó de contado la mitad del valor del mobiliario más el 13%. Para el resto de la deuda, que serían 500,000, se firmó un documento que se paga 3 meses. ¿Recuerdan? Esto es un pasivo o una deuda, un pasivo corriente. ¿Por qué corriente? Porque tengo que pagarlo en un año o en menos. Para este caso específico, serían 3 meses. ¿Cómo se registra este asiento? Primero, recuerden siempre identificar la fecha del movimiento. Eso es importantísimo porque cuando vayamos a revisar si hay alguna diferencia, vamos a ir revisando por las fechas. Segundo, notamos cuáles son las cuentas. Primero es mobiliario, mírenlo aquí. Luego también tenemos un impuesto al valor agregado.
que en este caso, aunque dice por pagar, yo no lo retengo, sino que lo estoy pagando. Ya ahorita vemos cuál es la diferencia. También tenemos una cuenta por pagar porque es un pasivo corriente, tengo que pagarlo en menos de un año. Y finalmente, yo observo que una parte de este monto lo pagué de contado. Eso significa entonces que salió efectivo de mi bolsillo. Muy bien, ¿qué sigue entonces? Comenzar a colocar los montos. Solamente el mobiliario tiene un valor de 1.000.000 de colones. El 13% que yo estoy pagando es adicional al 1.000.000 de colones. Entonces, 1.000.000 de colones por el 13% significa que yo estoy pagando 130.000. Y aquí me voy a detener un segundito. Si ustedes recuerdan, el pasivo, la deuda, tiene saldo normal. ¿A dónde? Al haber. Pero sería un registro al haber si yo debo el 13%. Si yo retengo ese 13%, porque significaría que en algún momento tengo que pagarlo. Y si aumenta la deuda, tendría que registrarlo al haber. Pero en este caso específico, no se registra al haber, sino que se registra al debe. ¿Por qué? Porque no es que yo lo esté debiendo ni lo tenga que retener, sencillamente lo estoy pagando. Sigue siendo como cuenta contable un IVA por pagar, porque en algún momento alguien lo va a pagar. ¿Quién lo va a pagar? La persona que me retuvo esos 130.000, el dueño del mobiliario que me está vendiendo ese mobiliario. Luego, la mitad todavía es una deuda, que es un documento por pagar, y la mitad más los 130.000 completos del IVA significaría que yo saqué de mi bolsillo 500.000 para pagar el mobiliario, era la mitad del costo original de 1.000.000, más el IVA completo. Ay, pero ¿cómo dice usted que el IVA completo? El ejercicio lo dice. El valor agregado más el IVA. La mitad del valor del mobiliario más el impuesto al valor agregado. ¿Alguna duda? ¿Alguna Profesor, consulta? solo una preguntita, Claro. perdone mi ignorancia. Cada cientos de estos que se hacen así, un cuadrito como este tipo, se hacen en Ujú. Excel, ¿hay algún programa o hay algo diferente? Te voy a dar dos respuestas, si te parece. Si Sí, estamos claro. hablando a nivel académico, generalmente hay unos machotes que se utilizan. Si ustedes ven el libro, tal vez no es que tenga colores como estos, pero la estructura siempre va a ser la misma. Fecha, cuenta contable, debe y haber. Y por debajo se coloca una explicación de lo que uno está registrando. Se registra compra de mobiliario, el cual se paga la mitad de contado y la mitad a crédito. Eso es un breve detalle que se coloca abajo. Ahora, Shelby, la realidad del caso es que en las empresas que tienen sistemas contables, esto está automatizado. Entonces, ¿qué es lo que sí ocurre? Que una persona está en el check-in, ¿verdad? En un hotel, detrás del mostrador, y viene un huésped, le dice, le voy a cobrar la habitación. La persona que está registrando el check-in coloca los datos, hace el cobro, genera el cobro mediante el sistema y el sistema ya comprende que eso es una venta para el hotel y se va a la contabilidad y genera un registro de una venta. ¿Se comprende? Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es a 3 meses y el próximo mes se hace un asiento de este mismo tipo, cuando se Sí, paga la otra parte. correcto, Y correcto. ahí Eso se se lleva el llama, control. excelente, eso se llama un asiento de ajuste. Shelby, es la Ok, diferencia entre un asiento de diario y un asiento de ajuste. Más adelantito lo vamos a ver, ok, gracias. pero creo que vas bien encaminado en ese sentido. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna duda, damas y caballeros? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, eh, Helen, ¿ibas a decir algo? No, que por mi parte está claro, profe. Por Gracias, ahora, gracias. por ahora. Muy amable. Si estamos claros,
Shelby nos hizo una observación anteriormente que me gustaría compartir con ustedes en la página 23 y 24 del libro de texto. Viene una serie de asientos de diario. Noten la estructura, por favor. Generalmente, o por lo menos en lo personal, me gusta identificar con un número de asiento. Este es el primer asiento que se está generando, con fecha, cuentas contables, montos al debe y al haber. Noten que cuadra. Si tengo 2 millones al debe, debo tener necesariamente también 2 millones al haber. Y un pequeño registro de la transacción, una pequeña explicación de la transacción que se está realizando. ¿Esto queda claro? Esa ¿Comprende? parte sí no lo entendí. Muy bien, Marianela. Lo que estamos es nada más replicando esto, ¿verdad? Lo estamos replicando con lo que ustedes pueden observar en la página 23 al 24 del libro. ¿Qué es lo que tiene la imagen anterior que no tiene este? Este solamente tiene fecha. Yo particularmente lo que hago es identificar el número de asiento como 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque estamos viendo asientos de diario de manera aislada, pero la realidad del caso es que cuando las empresas están registrando sus transacciones, tienen cientos de movimientos en un día, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros, a nivel de ejercicio, que podamos identificar, este es el asiento número 1, este es el asiento número 2, y luego la fecha, la cuenta contable, el debe y el haber. No estamos diciendo nada que sea muy nuevo por cualquier cosa. ¿Está bien? Ah, ok, ahora sí ya la entendí. Perfecto, perfecto. Ahora bien, por favor, présteme mucho más de la acostumbrada atención a partir de aquí, porque a partir de aquí vamos a ver un concepto que si bien es cierto, no tienen que aplicarlo ustedes en la primera parte, en algún momento del trabajo van a tener que aplicarlo, ¿sí? Y se llama mayorización. ¿Qué significa mayorizar? Mayorizar significa tomar el asiento número 1, elaborar una T de mayorización donde la parte izquierda se llama el debe y la parte derecha se llama haber. Para cualquiera de las mayorizaciones, la parte izquierda se llama el debe y la parte derecha se llama el haber, y trasladar el monto del asiento hacia la mayorización. Entonces, la primera cuenta del asiento número 1 se llama efectivo. Entonces creo la cuenta de efectivo en mayorización y traslado los 2 millones que están en el debe hacia la mayorización. La segunda cuenta que está participando en el asiento se llama capital social. Creo la T de mayorización y registro los 2 millones que están en el haber. Note por favor, asiento número 1. De manera tal que a nivel de mayorización tenemos el asiento 1 por 2 millones con un saldo al debe y el asiento 1 con 2 millones con un saldo al haber. Principio de dualidad. ¿Se comprende esto? Profesor, se me fue la comunicación. ¿Principio de qué dijo? Partida doble o dualidad económica. Ah, Shelby, ok, gracias. con muchísimo gusto. ¿Por qué esto es importante? Noten por favor lo siguiente. Nada más permítanme borrar porque hice mucho. Profe, si hubiera módulos de asiento, ahí se van colocando las cifras, digamos, con su número, Excelente, en su Helen. respectivo Gracias. orden. Gracias por esa consulta. Ya la vamos a responder. Si queda alguna duda en ese sentido, Helen, por favor levanta la mano o vuelves a habilitar el micrófono y la atendemos. ¿Está bien? Permítame un segundito. Dame un segundito.
Muy bien. Ahora, la realidad del caso, como les mencionaba anteriormente, es que no solo en una empresa se realiza un asiento contable, sino que se pueden realizar muchos asientos. Y en la página 23 y 24 notamos que hay un asiento número 2. Y noten, en el asiento número 2 tenemos este mismo asiento que explicamos anteriormente. 1 millón de mobiliario al debe, el IVA al debe por 130.000, cuenta por pagar por 500.000 al haber y efectivo por 630.000. Entonces, ¿qué debería hacer yo para mayorizar? Bueno, nótese lo siguiente. Si yo ya creé una cuenta contable en T de mayorización, no debo volver a registrar esa cuenta contable en otra T de mayorización, sino que una vez que yo ya la he creado, voy a utilizarla para ir colocando los movimientos de los demás asientos en esa misma T, dependiendo de cuál sea el saldo que presenta. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes este asiento? Note por favor que ya habíamos creado una T de mayorización llamada efectivo. Efectivo, con 2 millones al debe. ¿Qué está ocurriendo en el asiento número 2? Otra vez nos encontramos la cuenta de efectivo. Ahora con un saldo ya no al debe, sino al haber. Entonces, con el orden respectivo, la primera cuenta que yo voy a analizar es la de mobiliario equipo, porque es la primera cuenta que pertenece al asiento número 2 y coloco al debe el 1.000.000 de colones de esa cuenta. La siguiente que voy a crear, porque no existía, se llama IVA por pagar, que corresponde al asiento número 2 y que tiene un saldo de 130.000 al debe, parte izquierda de la cuenta. La siguiente cuenta, que tampoco existía, es cuenta por pagar por 500.000, que corresponde al asiento número 2, con un saldo al haber. Y aquí es donde quiero llamar su atención. La cuenta siguiente se llama efectivo, pero ya tenía un registro del asiento número 1 por 2 millones de colones con un saldo al debe. Por lo tanto, no es que tengo que volver a crear una cuenta de T de mayorización de efectivo para registrar los 630.000 al haber, sino que aprovecho la misma T que había creado por los 2 millones del asiento 1 y registro los 630.000 que están en el asiento número 2 al haber. ¿Se comprende esto? ¿Alguna duda? Por favor, no nos quedemos con ninguna consulta. No, profe, por mi parte se aclaró lo que yo imaginaba. ¿Viste, Helen? ¿Viste? Es que hoy ando así como, no me pregunten el número de la lotería, pero ya le adiviné a Shelby y ahora a ti. No, la verdad es que no estoy adivinando nada. Es que, como les comenté anteriormente, es parte del proceso. Si se comprende entonces, revisemos los siguientes movimientos. Entonces, mire, el número 3 es el mismo procedimiento. Suministros 100.000, iba por pagar 13.000, efectivo 113.000. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que suministros no existía, creo la mayorización del asiento número 3 por 100.000 con saldo al debe, pero iba por pagar ya tenía un registro del asiento número 2, entonces lo que me corresponde es registrar lo que corresponde al asiento número 3 con 13.000 al debe y noten que en efectivo permanece el registro original del asiento número 1, también se mantiene el registro del asiento número 2 y traslado el saldo de los 113.000 del asiento número 3 a la misma T de mayorización que había creado originalmente. ¿Se comprende? Excelente. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces, continuemos el asiento número 4.
Ya teníamos la cuenta de efectivo creada desde el asiento número 1, entonces la cuenta de efectivo tiene un movimiento del asiento número 1, del asiento número 2, del asiento número 3 y ahora en el asiento número 4 tiene un saldo de 282.500 al debe. Por lo tanto, registro al debe los 282.500. El IVA por pagar tenía registro en el asiento número 2, en el asiento número 3 y ahora en el asiento número 4 ya tiene un saldo, pero no al debe, sino al haber, de 32.500 que procedo a registrar en esa T de mayorización. Ingresos por servicios no existía, no era una cuenta que había creado anteriormente en los asientos 1, 2 y 3, pero lo creo para el asiento número 4 y traslado el saldo que está al haber a la parte derecha de la cuenta de esta T de mayorización. ¿Se comprende? Sí, profe, nada más porque ahí el IVA va en el haber y no en el debe. Ajá. Es la diferencia, Helen, y la vamos a ver un poquito más adelante. Cuando yo estoy pagando el IVA, lo registro al debe, porque no es una deuda mía, más bien yo la estoy pagando. Pero en algún momento alguien tiene que trasladarle ese monto a tributación. Si yo estoy reteniendo, o sea, si yo estoy vendiendo, ofreciendo un servicio o un bien, entonces el IVA por pagar sí se registra al haber, porque es una deuda que va aumentando y que yo en algún momento tengo que honrarle a tributación directa. ¿Sí se comprende? Ok. Sí, sí. Digamos que yo voy a vender, qué sé yo, un ternero y yo tengo que tributar, entonces eso sí me aplica a mí, Te el aplica IVA. y, claro, te aplica y Yo lo tendrías tengo que que pagar. claro, tendrías que registrarlo como un IVA por pagar que aumenta al Ujú, haber, ¿verdad? Pero ujú. si lo estás pagando, esto tiene una ley de compensación a nivel de tributación y es un cálculo que se realiza cuando se presenta la declaración. ¿Qué es lo que hace tributación directa? Si pagaste 100.000 colones en IVA y me tienes que pagar 130.000, pues entonces ya de alguna forma lo has pagado a alguien. Ese alguien tiene que trasladármelo a mí. Págame la diferencia, solo los 30.000. Esa es la Ok, dinámica. ¿Estamos? estamos. Berlín, ¿tienes alguna duda? ¿No? Sí, profe, Ah, ¿me ok, escucha? adelante. Adelante, sí, bastante bien. Gracias. Pregunta, ¿por qué ingresos por servicios? Ahí en el ejemplo está en haber y no en debe, si es un ingreso. No entendí. Es que en la imagen, ahí en el asiento 4, está efectivo, IVA por pagar, ingresos por servicios. Ajá. Porque es una regla. ¿Recuerdas esto? ¿Dónde aumenta el ingreso? ¿Al debe o al haber? Sí, a la ver. ¿Verdad? Entonces, de manera automática, yo estoy recibiendo un ingreso y cuando estoy recibiendo el ingreso, quiere decir que los ingresos están aumentando y se aumenta, lo registro al haber. No sé si te respondí. Gracias, profe. ¿Está bien? Con mucho gusto, con mucho gusto. Excelente. Nada más aquí, tal vez Berlín, si puedes habilitar el micrófono un segundito. Yo creo que es una excelente pregunta para aclarar algo. No existe ninguna relación entre el dinero que yo vaya a recibir y el ingreso. Teóricamente hablando, a nivel de teoría, el ingreso es la acción de vender. En otras palabras, una vez que yo emito una factura, debo registrar el ingreso, me la hubieran pagado o no me la hubieran pagado. ¿Está bien? Eso significa que si yo vendo a crédito, una vez que yo emito la factura, tengo que registrar el ingreso porque mis ingresos están aumentando. Si usted lo cobró, no lo cobró un mes más tarde, 2 años más tarde o lo que fuera, a tributación directa eso le interesa muy poco. Lo que a tributación le interesa es que usted está vendiendo y en ese momento tiene que registrar el ingreso y el ingreso aumenta al haber. En este caso se está registrando el ingreso, pero también se está recibiendo el dinero. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cuenta de efectivo, que es un activo, está aumentando. Las cuentas de activo aumentan al debe. ¿Sí se comprende eso, Berlín? Sí, profe.
Excelente. Yo creo que es que por ahí también, de repente, y por dicha que hiciste la pregunta, en algunas ocasiones nos cuesta separar los dos conceptos y pensamos que el ingreso tiene una relación directa con el dinero y no tiene ninguna relación. Una cosa es el ingreso y otra cosa es el dinero. El ingreso tenemos que comprenderlo como la acción de emitir una factura. Y el dinero, bueno, el dinero es lo que yo recibo a cambio de un bien, pero puede ser que lo reciba de inmediato o que lo reciba más tarde, que reciba una parte de inmediato y otra parte más tarde. Para efectos de tributación y de lo que establecen las normas internacionales, una vez que se emite la factura, se tiene que registrar el ingreso. Listo, damas y caballeros. Siguiente asiento, entonces, el 5. Noten que en el 5, entonces está gasto por servicios, que sería el siguiente asiento. No lo habíamos registrado, entonces em, elaboramos, creamos esa mayorización, pero no sucede lo mismo con efectivo, que tenía movimientos en el asiento 1, en el 2, en el 3, en el 4 y ahora en el 5 tiene otro movimiento, pero con saldo al haber de 50,000. El 6, lo mismo. No voy a detenerme demasiado acá. Efectivo se comporta con movimientos desde el asiento 1 hasta el asiento 6. IVA por pagar tiene en el 2, en el 3, en el 4 y en el 6. Ingreso por servicios tiene movimiento en el asiento 4 y en el asiento 6. Con sus respectivos saldos, obviamente, al debe y al haber. El 7, exactamente lo mismo. Miren, efectivo ha participado en el asiento 1 hasta el asiento 6 y ahora en el asiento 7 también tiene participación. El IVA por pagar también ha tenido una participación bastante interesante y aquí solamente destacar que el gasto no lo habíamos utilizado anteriormente, gasto por honorarios profesionales, y se crea solamente en el asiento número 7 esta cuenta. ¿Se comprende? Muy bien, muy bien. Para el 8, entonces creamos las dos cuentas. No habíamos utilizado ni gastos por suministros, perdón, solamente creamos la cuenta de gasto por suministro porque en el asiento número 3 ya habíamos creado la cuenta de suministros. Y en el asiento número 8 registramos lo que corresponde con un saldo al haber. Les pregunto, ¿está bien claro el proceso de mayorización? ¿Está bien claro cómo se elabora un asiento de diario y el proceso de mayorización? Profesor, para mí los asientos de diarios los tengo bastante claros. La mayorización no la tengo bien clara. Tengo que indagar un poquito más en eso. Le hago Ok. una pregunta. ¿Cada cuánto se hace una mayorización? Una vez que terminamos de registrar, y gracias por esa pregunta, una vez que terminamos de registrar todos los asientos de diario, iniciamos con el registro de los asientos de diario. En este momento, para un tema didáctico, académico, lo que hice fue tomar cada asiento de diario y hacer una mayorización acumulada. Pero la realidad, Shelby, es que tenemos que realizar todos los asientos de diario y una vez que elaboramos todos esos asientos, trasladamos entonces los asientos a la mayorización. Ok, por ejemplo, en el ejemplo que nos dio de un asiento de diario por una compra de 3 meses, hasta acabar los 3 meses de asientos de diario se hace la mayorización. No, no, más bien, si es que tal vez no me ajusté a la realidad. Cuando estamos en la vida real, Shelby, lo que se hace es que diariamente se corre un proceso de cierre contable en los sistemas, si estamos hablando de un sistema ya incorporado, y el mismo sistema traslada todos los movimientos de ese día y genera las mayorizaciones en ese día. Ese es un escenario. Otro escenario es que de repente yo no tengo un sistema, sino que
pago a un contador y el contador lo que hace es tomar los movimientos del mes y generalmente generar los asientos al final del mes. Depende de si este contador tiene sistemas o lo hace manual. También depende de la cantidad de movimientos que se estén generando en el negocio. Si es un negocio que genera una venta al día, es más sencillo esperar casi que en la última fecha, tomar todas las facturas, todos los movimientos, las devoluciones, etcétera, y hacer un registro al final del mes. Para nosotros, como estudiantes, en el ejercicio, realizamos todos los asientos de diario y cuando terminamos con los asientos, iniciamos con el proceso de mayorización. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Ahora, vean, este sería el panorama que les he venido explicando. Al final, cuando yo tengo todos los movimientos trasladados a la mayorización, tengo que realizar un procedimiento. ¿Cuál es? Sumo todas las cantidades que están al debe, sumo todas las cantidades que están al haber y coloco un subtotal tanto al debe como al haber. Y una vez que realizo esta sumatoria del debe y del haber, resto. ¿Qué resto? Lo que está al debe al haber o lo que está al haber al debe. El monto mayor se lo resto al menor. En este caso, 2.621.500 que está al debe es un monto superior a 1.132.000 que está al haber. ¿Cuál sería la diferencia? 1.489.500. En otras palabras, restar los 2 millones menos el 1.130.000 me da como resultado un saldo final de 1.489.500. Y aquí voy a destacar lo siguiente, damas y caballeros. El saldo final se coloca donde esté el número más alto de la sumatoria entre el debe y el haber. En otras palabras, si estos 2.621.500 hubiesen estado al haber, este 1.489.500 debería de registrarse aquí al haber, no al debe. Pero como este no es el caso, sino que los 2.621.500 están al debe, el saldo final se registran al debe. ¿Eso queda claro? ¿Eso sería utilidad de ingreso o me equivoco? Hasta este momento, Shelby, no podríamos referirnos a si tenemos ganancia o pérdida. Lo que sí podríamos decir es que en este momento, en la cuenta llamada efectivo, tenemos un saldo normal o un saldo habitual de la cuenta de efectivo porque su saldo es al debe, donde nosotros esperaríamos que se comporte esa cuenta. Bueno, y analizado desde la manera más sencilla, Shelby, podemos decir que hoy en la cuenta de efectivo tenemos más dinero del que está saliendo, pero no podemos decir si es una utilidad o una pérdida porque falta la comparación con otros elementos que vamos a ver más adelante. Es un saldo a favor, entonces, Es un saldo decirlo así, positivo. positivo. Podemos decir Ok, que es un saldo positivo. ok. ¿Está bien? Sí, gracias. No, con mucho gusto. ¿Esto queda claro? ¿Se comprende? Muy bien. Este procedimiento, damas y caballeros, se realiza para todas las cuentas de mayorización. Los que tienen un solo movimiento, ese sería el saldo final. Pero los que tienen más movimientos, de nuevo se repite el procedimiento que habíamos conversado anteriormente. Se suma el debe, se suma el haber, se resta el monto más alto al monto inferior y se coloca el saldo donde esté el monto más alto. Por ejemplo, en ingreso por servicios, nótese por favor que si sumáramos la parte izquierda, daría 0 y 550.000 es un saldo superior a 0. Por lo tanto, yo no puedo colocar estos 550.000 aquí al debe, sino que lo registraría aquí al haber. ¿Se comprende eso? ¿Está claro?
Profe, al final, ¿qué se hace con esas cifras? No hay que colocarlas en otra T. Muy bien, muy bien. Gracias por esa pregunta, Helen. Mira, lo que se hace, y lo vamos a ver de manera muy, pero muy preliminar, es identificar si estoy cumpliendo con el principio de partida doble. Esto es un balance o un estado pro forma, no es un estado financiero, sino que es un una posibilidad de cerciorarme que todas las cuentas que yo registré al debe, todas y cada una de ellas, sumadas, tengan un saldo igual a las cuentas que registré al haber. Entonces, y lo vamos a ver, ya casi lo vamos a ver porque a partir de aquí, damas y caballeros, nada de lo que hemos aprendido y nada de lo que hemos hecho tienen que realizarlo ustedes en su trabajo. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Pero necesito explicárselos porque si no, no van a comprender cómo avanzar en su trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé si te respondí, Helen. Ya te doy la palabra, María Fernanda. Sí, sí, profe. Eso tiene que dar como igual al inicio, Exacto. digamos, como activo es igual a pasivo más En este patrimonio. caso, ajá, en este caso no ponemos en Tiene que dar las práctica. mismas cifras. Exacto. En este caso no ponemos a prueba la ecuación básica de la contabilidad, sino que ponemos a prueba el principio de partida doble. Que los montos que yo haya registrado desde los asientos de diario tienen que ser los mismos una vez que yo haga el saldo de las mayorizaciones, tanto al debe como al haber. Ok, Listo, súper Helen. claro. María Fernanda, por favor. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Muy bien, usted. No, mi consulta creo que es algo como lo que usted acaba de decir. Digamos, era cómo hago yo para saber que al final, digamos, de realizar todo el procedimiento, digamos, está de forma correcta. Muy bien, excelente pregunta. Y la respuesta es una sola, María Fernanda. Si usted realizó correctamente los asientos de diario, una vez que los traslada a las mayorizaciones y traslada los montos de manera correcta, esto tiene que cuadrar sí o sí. En otras palabras, esto se llama un balance de comprobación, un balance de comprobación, que ya casi vamos a entrar a ese tema y lo vamos a desarrollar de manera más amplia. Pero una vez que están cuadradas las cuentas, entonces yo me doy cuenta que hice bien los asientos y trasladé bien los saldos. Para responder un poquito más ampliamente tu pregunta, María Fernanda, yo lo que podría observar es que si aquí hay una diferencia entre el monto que está al debe y el monto que está al haber, tendría que ir a ver si en las mayorizaciones hay un monto similar. Y si ese monto es similar, me voy al asiento de diario que realicé y observo si realmente iba al debe o al haber esa cuenta contable. Yo lo que tengo que hacer es modificarlo, si fue que me equivoqué, y venir a modificarlo también aquí a la mayorización y los saldos van a variar. Ya no, por ejemplo, si no iba al debe, sino que al haber, entonces el saldo del haber se va a ver modificado y viceversa. Y de manera, no lo voy a decir automático ni mágico, de manera real, tienen que cuadrar tanto el saldo que está al debe como el saldo que está al haber. ¿Se comprende, María Fernanda? Sí, profesor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado cuando estamos registrando asientos de diario, pero más cuidado cuando estamos trasladando a la mayorización. En algunas ocasiones lo que ocurre es que tenemos un momento de dislexia y este ingreso por servicios colocamos los 250.000 aquí al debe en lugar de colocarlos al haber y ya eso genera una diferencia entre el registro que está al debe y el registro que está al haber. De repente puede ser un detalle muy pequeño. ¿Se comprende esto? Muy bien, excelente, perfecto. Ahora bien, ya a partir de acá, de esta diapositiva en adelante, sí está apegado el ejemplo a lo que ustedes van a tener que desarrollar.
¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Les damos un listado de cuentas contables que no están ordenadas, no tienen un orden preciso, y les decimos, elabore el balance de comprobación antes de ajustes. En otras palabras, no les estamos solicitando ni que hagan asientos de diario, ni que mayoricen, ni que hagan el asiento de comprobación antes del ajuste, sino que le estamos dando los saldos ya cuadrados para que ustedes elaboren el balance de comprobación antes de ajuste. ¿Qué significa eso? Que vamos a valorar y a evaluar que las cuentas tengan una razonabilidad en la presentación. Hoy de nuevo de una manera más sencilla, con vocabulario menos complejo. Que se presenten primero los activos, luego los pasivos, perdón, sí, los activos, luego los pasivos, luego el patrimonio, luego el ingreso y finalmente el gasto. Esa es la estructura correcta para poder presentar el balance de comprobación. Pero no solo eso, sino que usted logre identificar que inversiones transitorias es una cuenta de activo y que este saldo que le estamos dando es un saldo normal o habitual. En otras palabras, inversiones transitorias tiene que ser registrado al debe. ¿Por qué? Porque es un activo y tiene saldo normal y los saldos normales del activo es al debe. ¿Se comprende esto? Profe, ¿me puede repetir? Perdón, es que no, de verdad no. Ujú. Por ejemplo, la cuenta de ingresos es una cuenta que tiene el saldo de 1.200.000, es el que les estamos entregando. Entonces, ¿qué queremos medir en el estudiante? Que la persona estudiante sepa interpretar que el saldo que le damos es normal y el saldo normal de los ingresos, ¿cuál era? ¿Cuál era el saldo normal de los ingresos? Vamos a volvernos para acá. Saldo normal al haber. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que el registro que realicen las personas estudiantes es, cuando le corresponda, ingreso por servicios, saldo de 1.200.000 al haber. ¿Se comprende? En resumidas cuentas, les estamos dando una lista de cuentas. Algunas tienen saldo, otras no tienen saldo, pero eso es al propio. Ahorita vamos a ver por qué, como efectivo, como suministros de oficina y como iba por pagar. Y ustedes lo que tienen que hacer es elaborar el balance de comprobación, que se cumpla el principio de partida doble. En otras palabras, todas estas cuentas que están aquí tienen comportamiento al debe o al haber según su saldo normal. Y ustedes lo que van a tener que hacer es elaborar el balance de comprobación que nos demuestre que el saldo en el debe y en el haber son iguales. ¿Se comprende? ¿Hay claridad? Gracias. Mucho gusto, Orlin. Muy bien. Ahora, en el trabajo que les hemos colocado a ustedes, se indica, mire, no es necesario que haga cientos de diario, bueno, no se indica de manera tan detallada, pero no es necesario que haga cientos de diario ni que traslade a la mayorización, sino que yo le voy a dar los saldos ya mayorizados. Elabore usted un balance de comprobación. Usted elabora el balance de comprobación y note por favor de nuevo, es un balance de comprobación antes de los ajustes. Y entonces aquí voy a aprovechar, Shelby, para que veamos cuál es el proceso una vez que nosotros elaboramos. Recuerdan, noten, análisis de cuentas, registro de cuentas, se llama asientos de diario. Luego mayorizamos. Hasta aquí ustedes no tienen que hacer nada. Pero después de la mayorización, elaboramos el balance de comprobación antes de ajustes. El tema es que en su trabajo, en el que ustedes tienen que desarrollar, sí existen asientos de ajustes. ¿Qué significa esto? Que este balance que nosotros les estamos entregando,
Vamos a verlo por aquí. Este balance tiene algunos ajustes. ¿Qué significan ajustes? Y entonces vamos a aprovechar para comentarles qué es un ajuste. Un ajuste es un registro contable que nos ayuda a nosotros a registrar movimientos que no se habían registrado. Puede ser porque algún error involuntario no nos permitió registrar o nos permite subsanar algún movimiento contable que tenía un error. Les doy un ejemplo de la manera más breve. Una factura de una venta tenía que registrarse por 1 millón de colones, pero cuando la persona hizo la venta, registró solo 100.000. Quiere decir entonces que hay 900.000 colones que no se han registrado. Cuando se descubre ese tipo de error, tenemos que ajustar la contabilidad. ¿Cómo ajustamos la contabilidad? Mediante asientos de ajuste. ¿Se comprende esto? Pero como un asiento de ajuste, profe, es el mismo concepto de asiento de diario, solamente que no se realiza al principio como lo vimos anteriormente, o más bien al final de elaborar o de analizar la cuenta o el movimiento. No se realiza en ese momento, sino que se realiza prácticamente cuando se va a cerrar la contabilidad, al final del mes. ¿Se comprende esto? Bueno, puede ser al final del mes o al mes siguiente. Y si yo me di cuenta, por ejemplo, que había una inversión transitoria, que había un depósito en el banco que no lo había registrado, pero que corresponde al mes anterior, tengo que reflejarlo en los estados financieros. Y eso se realiza mediante un asiento de ajuste. Igual se analiza la transacción, igual se identifican las cuentas que van a participar, el monto, y a partir de ahí se elabora el asiento. Entonces, si yo hubiera ingresado con esta diapositiva de una vez, probablemente ustedes hubieran quedado un poquito rezagados respecto a la comprensión de lo que es un asiento. Por eso me tomé la libertad, la primera parte de explicar ampliamente lo que eran asientos de diario y asientos, perdón, y mayorización. ¿Y por qué es tan importante? Porque luego de ajustar hay que volver a elaborar el balance de comprobación, pero ahora después de ajustes. O sea, hay que mostrar los saldos finales reales en el balance de comprobación y luego elaborar los estados financieros, estado de resultados y balance general. Todavía no vamos a elaborar ninguno de estos dos estados financieros, por lo menos en esta primera etapa. Dicho esto, me gustaría mostrarles lo siguiente. En la página 106 del texto del libro que ustedes están utilizando, están 3 asientos de ajuste que se proponen para el ejercicio que acabamos de ver. El primero dice que se presentan servicios de contado, 500.000 más IVA. Entonces, una vez que yo presté los servicios, me los están pagando de contado, serían los 500.000 más el 13%, serían 65.000. Yo recibo en mi cuenta de activo 565.000. De esos 565.000, 65.000 tengo que pagárselos a tributación en algún momento. Es una deuda mía porque yo retengo. Y 500.000 van específicamente al ingreso. El tema es que no se habían registrado. Entonces tengo que incorporarlos a los registros. También hay otro asiento que dice que se paga una deuda y se canceló cuenta por cobrar. Shelby, yo creo que este está muy alineado a lo que tú decías. Quiere decir entonces que yo tenía una deuda, una cuenta por cobrar. A mí me debían el dinero y ahora me la están pagando. Entonces estoy recibiendo los 150.000 y elimino la cuenta por pagar. Perdón, la cuenta por cobrar. Ya casi lo vamos a ver en el efecto contable. Y el último es que se compraron suministros de oficina por 300.000. Entonces, como yo compro, estoy obteniendo suministros de oficina, se paga el IVA también y a nivel de efectivo pago los 300 más el IVA, 339.000. Dicho esto, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Noten por favor, si ustedes recuerdan, en el balance original, antes de ajustes, no había un saldo en el efectivo. Y aunque esto no lo vamos a ver ahorita porque hay que mayorizar, sí quiero que noten que una vez que se realiza el asiento de ajuste,
En el siguiente balance de comprobación después de ajustes, tiene que haber por lo menos un saldo de 565,000. Pero eso va a ocurrir con los otros asientos, porque, por ejemplo, cuenta por cobrar tenía un saldo de 150,000, pero aquí me lo están pagando. Note, ¿cómo sé yo? Porque el saldo de la cuenta por pagar está el debe. Cuenta por cobrar, perdón, cuenta por cobrar es un activo. Está el debe. Y ahora el asiento de ajuste registra los 150,000, no al debe, sino al haber. Eso se subsana luego con la mayorización, que hay que cumplir con la mayorización, solo que la mayorización está para la semana, creo que inicia el 17 de marzo y nosotros tenemos tutoría el 20 de marzo. Quiere decir que para esa tutoría del 20 de marzo yo les voy a enseñar cómo se subsana esto por medio de una mayorización y cómo se vuelve a presentar el balance de comprobación ya ajustado. En el asiento número 3, observemos por favor que no había un saldo, perdón, no había un saldo de suministros de oficina, no había saldo en suministros de oficina, tampoco había saldo en IVA por pagar y ahora este asiento está tocando las dos cuentas. Quiere decir que se están ajustando tanto la cuenta de suministros como la IVA por pagar. Cuando veamos mayorización de estos asientos de ajuste, nos vamos a dar cuenta que luego de que mayoricemos solamente los asientos de ajuste, vamos a tener que trasladar los saldos que nos dan esas mayorizaciones y ajustar las cuentas que así lo requieran. ¿Esto queda claro? Muy bien, muy bien, excelente. No sé si tenemos alguna consulta, algún comentario adicional. Estoy absolutamente seguro porque así lo hemos intentado. Esta tutoría y esta presentación les va a ayudar muchísimo, pero muchísimo a presentar su primera entrega del trabajo. Está bastante alineado a lo que ustedes van a tener que presentar. Evidentemente los datos son otros, los montos son otros, las cuentas son otras, pero el procedimiento es básicamente el que hemos explicado. Préstenle atención a la diapositiva número 9 en adelante. ¿Cuál es la diapositiva número 9, profe? Porfa, como que fuéramos adivinos. A partir de esta diapositiva, lo que hemos visto es lo que tienen que desarrollar. Les repito, flaco favor les hago si de una vez entro con esta diapositiva. Flaco favor, porque no se nos dificultaría comprender cuál es el origen de estos saldos. Si el origen de estos saldos es primero se mayorizó, perdón, primero se realizaron los asientos de diario, se analizó, se realizaron los asientos de diario, se mayorizó y se obtuvieron los saldos. Y esos son los saldos que les estamos presentando en este cuadrito que pueden ver a la izquierda. Les adelantamos un poco el trabajo, porque la realidad del caso es, y yo se lo he comentado mucho a la persona que coordina en la cátedra, que en lo personal considero que ustedes tienen que desarrollar más el tema del análisis que del registro. Si ustedes estuvieran en cuenta pura, no me puedo brincar ni los asientos de diario, ni la mayorización, ni el análisis de las cuentas, ni nada de eso. Pero como estoy seguro, bueno, tal vez alguno o alguna se enamore de la contabilidad y de repente estudie eso más adelante, sería genial. Pero el conocimiento que ustedes requieren es más de analizar. Por eso, en lo personal, cuando hice la propuesta para este cuatrimestre, no los puse a hacer asientos de diario y luego mayorización y luego balance de comprobación antes de ajuste, luego ajustes, luego balance de comprobación después de ajustes y luego estados financieros. Preferí adelantarlos un poquito, pero es mi obligación, sí explicarles desde el principio qué fue lo que ocurrió para que pudiéramos llegar a este cuadro que está aquí. Si no, es mucho más complejo comprenderlo.
Espero que les haya funcionado, que les sirva esta tutoría, este material de apoyo. Quiero agradecerles también y reconocer mucho, aunque hoy hay pocos en la tutoría, lamentablemente, creo que son bastante pocos, pero les agradezco mucho que sean tan participativos, que levanten la mano, que no tengan miedo de hacer preguntas. Aquí no existen las preguntas malas para nada, y eso quiero agradecérselos y reconocerles también que en el primer trabajo que tuvieron, que fue el diagnóstico, en general, bastante bien, bastante dominado, entonces es de reconocérselos también. Ya a partir de hoy, bueno, en realidad ustedes tienen un poquito más de tiempo de participar en el foro, para participar en el foro, pero a partir de que la unidad 3 se habilite, iniciamos con la parte más bonita de este curso, porque es donde vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Si no hay dudas, es lo que yo tenía para ustedes hoy. ¿Podríamos ver más? Podríamos ver más y ver el ciclo completo, pero estoy seguro de que lo que haría en lugar de ayudarles sería abrumarlos. Entonces vamos paso a paso, construyendo los conceptos más básicos para luego generar los estados financieros, que no nos vamos a quedar solo con estados financieros, vamos a aprender a ver qué información se extrae de los estados financieros, porque parte de su trabajo es que luego van a tener que generar algunas conclusiones y recomendaciones, pero no podemos generar conclusiones y recomendaciones si no conocemos de qué manera se pueden analizar los estados financieros y cómo eso lo podemos aprovechar para tomar decisiones gerenciales, ¿verdad? Porque estoy seguro que ustedes van a liderar equipos en algún momento, dueños de sus propias empresas, gerentes o jefes en algunas de las empresas que ya existen. Si no hay dudas, para mí es un honor, un placer, siempre es un gusto verles, escucharles y reconocer el esfuerzo. Que Dios los Muchísimas acompañe. gracias, profesor. Con mucho gusto. A ustedes y a sus familias. Por favor, cuídense y seguimos en contacto. Que les vaya muy bien. Muchas Un gracias, honor. profesor. Buenas Muchísimas noches. gracias, buenas noches. Con mucho gusto Buenas para noches. servirles.